Muy bien, saludamos a Julio César Lutaev. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo? Qué gusto tenerte, Néstor, ¿no? Gracias por venir. Un gustazo enorme de poder compartir un rato con ustedes. Lo enganchaste justo, ¿no? Sí, Viniendo bueno, de Orán, que se aprovechamos porque últimamente viene bastante poco a Salta. No, sí estoy viniendo, pero por ahí no con la asiduidad que venía antes. Pero no, sí, vamos a venir. Siempre vengo con mi señora, tengo una hija aquí, un nieto, una nieta en Buenos Aires, en fin. Y un poco en Orán, así que la familia está dividida. Pero bueno, trato de estar un poco en Orán y un poco acá también para no desvincularme también de Salta, capital. Hablábamos de tu trayectoria política, que se retrotrae a los 80, ¿no? Sí, uff. Y yo empecé secretario de Hacienda en la Municipalidad de Orán, después fui concejal, 2 periodos. 87, 89, 91. De ahí salté la Diputación Provincial. Y te fuiste a la Nacional. Me llevaron en segundo lugar en la lista de diputados nacionales. Fue en el año 91 que ganó Ulloa. Y ahí estuve hasta exactamente el 15 de febrero del 94. Que tuviste que asumir el Ministerio de Economía. Ahí vine a la silla eléctrica, el Ministerio de Economía. Ahí ¿por qué asumí. Silla eléctrica? Porque estaba muy complicada la situación en ese momento. Claro, hay que recordar que Ulloa gana después de la gestión de Hernán Cornejo, que había tenido algunos problemas económicos serios, como por ejemplo en el 86 el cierre del Banco Provincial. Sí, se cerró el Banco Provincial, se cayó el conflicto se cayó el canje de bonos, claro. El famoso bono salteño, del cual muchos de los que por ahí no están viendo, algunos se acuerdan y otros, la mayoría no. El bono de consolidación de deuda. El bono de consolidación de deuda. ¿Vos sabés que yo tengo todavía bono? ¿Vos tenés bono? Sí, encontré una vez en un saco. Deben valer. Guardalo, por ahí sube. Como colección. Sí, más que nada, como colección. No, la verdad es que fue un tiempo bastante difícil y, bueno, yo prácticamente entré al ministerio y vino en el mundo, porque le pegó al mundo el famoso efecto tequila, la caída de México. Sí, México muy ligada a su economía a Estados Unidos, esto pegó un cimbronazo, y especialmente en Latinoamérica. Entonces, estábamos en ese momento con la ley de convertibilidad, el famoso 1 a 1, un peso, un dólar, y me acuerdo que curiosamente se sanciona una ley que a las provincias las pone a sueldo. O sea, se transfería lo que correspondía de coparticipación de impuestos, por eso por ahí escucho que se reniega mucho de que cae el ingreso por coparticipación de impuestos. Bueno, nosotros teníamos 28.500.000 dólares, 28.500.000 pesos. Ese era nuestro sueldo, nuestra base. Si la coparticipación superaba, enhorabuena. Y si nos correspondía menos, al mes siguiente nos compensaban. No. Pero siempre el mínimo era 28.500, de manera que había que hacer medio malabares. Recordemos, la provincia tenía el Banco Provincial de Salta, que era deficitario, teníamos el Banco de Préstamos, teníamos la Dirección de Arquitectura, AGAS, teníamos los jubilados. De los 28.500... Después con Menem se pasa a Nación los jubilados. No, se pasa con Menem, pero nosotros acá no lo podemos pasar porque no nos aprueban la ley en la Cámara. Después Juan Carlos Romero, cuando es gobernador en el 95, entre gallo y medianoche la transfiere a la Caja, en unas condiciones mucho peores a las que las podíamos hacer nosotros. Entonces, jubilados eran 7.500.000, me acuerdo con los números, porque era dormir, levantarnos 2, 3 de la mañana con el secretario de Hacienda, que había sido un asesor mío en el Congreso, yo lo traje, 2:30, 3 de la mañana, hacer número de qué es lo que teníamos que pagar el otro día, más o menos cuánto iba a entrar y cómo distribuíamos la plata.
O sea, fueron tiempos duros. ¿Y cómo ves estos tiempos, habiendo sido ministro de Economía de la provincia? Yo sinceramente creo que en este momento el país y las provincias también están sufriendo una situación de ajuste de la economía, bueno, como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno nacional, por cierto, para mí necesaria, en un contexto inflacionario casi con destino a una hiperinflación como la que ya habíamos tenido en la Argentina y que de alguna forma había que frenarla. Me parece que ese peligro ya no está, pero bueno, empiezan a surgir, después de 2 años de ajustes, empiezan a surgir otras demandas. O sea, primero es como que la sociedad se la banca, aun cuando no todos los sectores, hablemos de la economía real, no todos los sectores están pasando por situaciones difíciles. Hay algunos que no digo que les va muy bien, pero hay 2 sectores para mí, como es la industria y el comercio, y por ahí un poco el turismo en algunas provincias, que yo, sin ánimo de generar polémica, lo adjudico por ahí a que a veces nos quedamos en lo que es la difusión de las bondades que tiene una provincia o que tiene un país respecto a otros, y vamos perdiendo ese flujo de turistas que alguna vez tuvimos. Sin duda... bueno, pero ahí hay un tema cambiario que me parece que es fundamental. Sí hay un tema cambiario, pero el tema cambiario por ahí vale para nosotros como provincia como vale para Jujuy. Sí, absolutamente. Y sin embargo, yo no noto que en Jujuy haya la misma situación de reclamo del sector turístico que hay acá en Salta. Y a mí me parece que se aflojó un poco en la promoción. Veo que ahora hay como un barajar y dar de nuevo, pero a mí me tocó. Cuando me refiero al tema cambiario, Julio, me refiero a que ha habido una caída abrupta del turismo internacional. Totalmente, totalmente. A eso me refiero más que nada. Hay una caída. Yo, la verdad que, bueno, ahora estuve unos días en Buenos Aires, se ve turismo extranjero, por ahí capaz que no en la misma dimensión que se veía antes, cuando por ahí el tipo de cambio favorecía más al turismo extranjero, pero me parece a mí de que, volviendo a lo nuestro, nosotros no debemos nunca como provincia bajar los brazos en campañas de difusión y publicitarias de las bondades que tiene Salta. Es decir, para el turismo extranjero, Salta y Jujuy, la gente poco entiende esta división de las provincias. Viene al norte y pernocta aquí, bueno, y se va a Jujuy, viene. Bueno, tenemos que tratar de no aflojar en eso, que es una política de Estado que viene de hace muchos años. Me gustaría, si se puede hacer, volver un poco a la cuestión económica, porque sí. Yo lo que veo es que hay un ajuste importante que ha frenado la inflación con síntomas nuevos de inflación, pero además con un costo social muy fuerte, es decir, desatendemos discapacitados, a los jubilados le hemos quitado absolutamente todos los remedios con un atraso muy importante, y esto me parece una hipoteca social que compromete el futuro, además con un anclaje en el dólar. Entonces, yo veo que hay como, y en esto te pido vos que sabés más que yo veo como que hay un equilibrio un poco pegadito con saliva, porque también con las LECAP estamos capitalizando intereses y no lo estamos pagando, con lo cual estamos obteniendo un superávit fiscal también medio relativo. Sí, digamos como que el tema de la macro es bastante difícil que lo entienda el bolsillo de aquel al que no le alcanza el sueldo. Absolutamente. Entonces, en la macro podemos decir de que, bueno, la inflación bajarla
de tasa del 30% mensual al 2, al 3%. Parece un éxito, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, con lo otro caminamos a una situación cada vez más compleja. Pero me parece que lo que está faltando por ahí el derrame es que la micro funcione. Ya le pasó en un plan no igual, pero bastante parecido a la convertibilidad. Después se terminaron haciendo algunos decretos o buscando alguna ingeniería, como me acuerdo en esa época era bajar los aportes sobre los sueldos en las provincias del norte. Llegaron, en el caso de Salta, Jujuy, Tucumán, creo que tenían el 70% de rebaja. ¿Para qué? Para que el costo salarial sea más bajo, para que a su vez esto derrame un poco más de plata en la gente y esto reactive el consumo. Me parece que lo que están faltando es medidas de esas características. Es decir, nosotros tenemos una carga impositiva demasiado alta. Ustedes por ahí no se deben acordar, o a lo mejor sí, en el 2016 se hizo acá en Salta la Cumbre de Políticas Públicas, el actual presidente de Paraguay había dejado de ser ministro de Economía de Paraguay y Santiago Peña, y había sido presidente del Banco Central, y explicó acá el sistema impositivo de Paraguay, 10-10-10, el IVA es el 10% en Paraguay, y aquí estamos con el IVA el 21%, y eso pega al consumo. Y después tenemos las provincias que tienen actividades económicas o ingresos brutos del 5%. Entonces, también es cierto que nosotros, no sé si el tamaño del Estado para la economía argentina no es demasiado grande. Sí, yo lo que planteo es un Estado eficiente. Exactamente. Que sí. A mí me parece que es el gran problema, ¿no? Exactamente. Porque al ser ineficiente es grande. Al ser ineficiente es grande, se convierte en un estado elefantiásico que nos termina pisoteando a todos. Entonces, y todo esto requiere también algún tipo de acuerdos entre nación, provincias, municipios. Por ahí, hoy día vi que una jueza, no sé de dónde, a un municipio le dio por la cabeza por unas multas de tránsito. Tampoco es hacer multas por recaudar, claro. Tampoco es poner impuesto inmobiliario, impuesto o tasas de alumbrado que sean ajustables, que no se puedan pagar, que sean impagables, porque después al final del camino la gente no paga. Ahora, ¿no es conveniente y tal vez lo que falta que existan verdaderos consensos políticos? Totalmente de acuerdo. Que además se cumplan, que además se respeten. Yo creo que sí. Hace falta consenso político y definiendo algunas políticas públicas, porque digamos la Argentina, el mal que tiene ya de décadas es el 5 años, 10 años, una caída, un embarajar y dar de nuevo, transferencia de recursos. Sí, ciclos. Recordemos la crisis del 2001, ¿en qué terminó? En que le transfieran recursos los pobres a los ricos, porque los ricos eran los endeudados en dólares, que se la pasaron a peso, y los pobres, o la mayoría de la gente que tenía depósito, se la especificaron a 1,40, con lo cual pasamos recursos de los pobres a los endeudados, que eran las grandes empresas, y especialmente las multinacionales y grandes grupos económicos. De hecho, algo parecido está pasando ahora. El soporte lo están haciendo los laburantes, los jubilados, los discapacitados, las provincias que no tienen obra pública, y le hemos bajado el arancel a bienes personales, sí, paga un sector muy chico de la sociedad. Aparte, digamos que es un impuesto que no mueve el amperímetro. La verdad que acá los impuestos que realmente generan los mayores recursos al Estado Nacional. IVA y ganancias. Hoy son IVA y ganancias y obviamente los derechos de exportación, que no son coparticipables. Claro, eso quedan para eso queda para la nación. Pero yo también creo que... Impuesto al crédito y débito bancario. También impuesto al débito y crédito bancario, un pésimo impuesto. Horrible. Horrible. Horrible el impuesto. Es uno
recibe un resumen de cuenta de un banco y no sabe. Atenta contra la bancarización. Claro, por eso digo, a ver, uno observa, y yo observo con atención hoy, digamos, tengo nietos de 16 años, de 20 años, cómo se manejan con las aplicaciones, transfieren plata. Bueno, esas transferencias generalmente no están respaldadas por un comprobante que haga que el que recibe la transferencia después pague el IVA. Hay una serie de cambios que hay que hacer en los impuestos y no hay que inventar nada. No, hay que mirar otros países. Por ejemplo, yo estuve en Quito para deducir, deducciones personales de ganancias se hacen con factura. Entonces todo el mundo va y pide factura. En Paraguay lo mismo. Uno va y toma un café y le pide el número de quit. Chile. De acá, Chile lo mismo. Acá no, acá nosotros no pedimos nada, vamos, compramos, tomamos esto, lo otro, y después por ahí hasta pagamos con tarjeta, pagamos con transferencia, y ahí se produce una gran evasión fiscal. La economía en negro de la Argentina, si hoy hablan del 50%, el 50% quiere decir que no tributa. Tenemos que ampliar la base tributaria en vez de aumentar impuestos. Exactamente, y para eso yo creo que hay que simplificar el sistema impositivo, hay que bajar la tasa. Pero ¿cómo hacemos si tenemos un presidente que dice que es un robo, los estados son un robo? Bueno, a ver, yo creo que depende, será un robo o no, depende cómo use la plata del Estado. Ahí está el quid de la cuestión. Hace falta eficiencia en el Estado, en los distintos niveles del Estado, ¿no es cierto? Tratar de usar los recursos de la mejor forma posible y tratar de que estos se traduzcan en mejores servicios para la gente. Julio, la verdad que no, lo tenemos que traer otras veces. No, sí, tiene que venir a Salta y volver a hablar. Vamos a venir más seguido a pedido de ustedes. Bien, no, pero en serio, porque... Varios le reclamaron ya que tiene que venir. No, vos sabés que... Y podamos volver a las conversaciones y a tomar un café. Bueno. Y esto para el cierre, y lo dejamos probablemente para la próxima vez, leía un artículo muy interesante de Ciudadana, que decía, los 40 y pico años de democracia, el ajuste constante, lo cual es cierto, sí, pero ya había arrancado antes con José Alfredo Martínez de Oz, que le pasó algo muy parecido. Hay que recordar que en la época de Martínez de Oz tuvimos inflación del 5.000%. Sí. Es decir, con ajustes implementados así, aparte, no tan profundos. Aparte teníamos la famosa 1050 del Banco Central, yo me acuerdo, pues yo tenía un crédito, tuve que recurrir a mi padre para que me diga, a ver, ayúdame para cancelarlo, porque no lo podía bancar. Es decir, si yo vendía todo lo que había comprado, estaba iniciando mi profesión, si vendía las máquinas que me había comprado con ese crédito, no me alcanzaba para pagar el saldo. El índice de ajuste financiero. Exactamente. Entonces, me parece que, bueno, es como que la Argentina venimos a los barquinazos de hace mucho tiempo y es como que no encontramos el rumbo que nos lleve a una cosa más previsible y donde la gente viva mejor. Que yo pienso que debe ser el fin último del Estado, que la gente vive mejor. Gracias por venir, Julio. No, al contrario, gracias a ustedes.